Hola, muy buenas tardes a todas y a todas las personas que nos acompañan de nueva cuenta en esta segunda sesión de la capacitación relativa al protocolo para juzgar con perspectiva intercultural sobre personas, comunidades y pueblos afromexicanos y afrodescendientes. Me da mucho gusto que estén aquí. Les damos otra vez la bienvenida a nombre de la Dirección General de Derechos Humanos. Eh, Simplemente unas breves indicaciones antes de dar comienzo con los temas que retomaremos. La primera es a la mitad de la sesión, es decir, cerca de las 6, vamos a tomar un breve receso de 5 minutos. También recordarles que si tienen alguna pregunta, la puedan dejar en el botón de la parte inferior de Zoom que dice preguntas y respuestas, y al final de la sesión haremos un espacio para poderlas responder. Sin más, pues les agradezco nueva cuenta su presencia y pues vamos a dar comienzo, para lo cual le doy la palabra a mi compañera Aranza. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este segundo día de esta capacitación sobre pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas. Y el día de ayer acabamos casi con el apartado B del protocolo referente a la interculturalidad y la impartición de justicia, los conceptos básicos que deben de comprenderse para tener las nociones de estos dos conceptos. Y referente a eso, nos hace falta un apartado más, el cual se refiere a la dimensión individual y colectiva de los derechos de las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanos. Este es un elemento fundamental para poder comprender y contextualizar los asuntos en los que están involucradas justamente personas o comunidades de esta población, ya que tiene una importancia al momento de garantizar sus derechos, ya sea de forma individual o colectiva. Estas dimensiones están previstas, como ustedes saben, en el artículo 2º constitucional. La dimensión colectiva resulta de especial relevancia en el contexto actual, pues como vimos en la sesión pasada, la lucha por los derechos de esta población ha generado el nacimiento de ciertas formas comunitarias emergentes, es decir, se ha dado un surgimiento de núcleos poblacionales afromexicanos que pues tienen una vida comunitaria en la que comparten ciertos sistemas ideológicos. Además, repito, como vimos el día lunes, existen comunidades y pueblos debidamente identificados como en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, o también con una identidad múltiple o interseccional como aquellas que mencionábamos que se denominan afroindígenas. Estas pues cuentan como una faceta colectiva consolidada. También cabe mencionar que las cosmovisiones que puede tener cada comunidad evidentemente son diferentes y además son distintas a aquellas de las personas indígenas, ¿no? Como mencionábamos también la sesión pasada, el estereotipo a veces las equipara o las iguala, o se trata de ver a las comunidades indígenas como una comunidad homogénea. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Y cuando estamos analizando esto, se pueden identificar ciertos componentes genéricos de una vida comunitaria. El primero de ellos se refiere a una estructura, es decir, la propia comunidad. El segundo de ellos se refiere a una forma de organización social, y esta se refiere a que se integra por el poder, el trabajo, el territorio, las fiestas, la cultura. Y finalmente el componente de la mentalidad, es decir, aquel elemento que da forma a la estructura y organización de la forma colectiva. De esta manera, lo colectivo tiene una repercusión en los usos de la comunidad, en el ejercicio de cargos generalmente no remunerados dentro de la misma, así como en sus formas de organización y decisiones. Además, esto constituye parte de la manera en que los grupos poblacionales atienden y dan cauce a las soluciones de los problemas, así como a esta noción que se da dentro de la comunidad de responsabilidad ciudadana. Conforme a esta lógica, los derechos de las personas afrodescendientes y afromexicanas pueden presentar una doble dimensión, ¿no? Esto ya que pueden ser reconocidos de forma individual y de manera colectiva. De esta forma, el goce de los derechos también comprenderá ambas dimensiones, e incluso en muchas ocasiones estas dimensiones convergen de forma constante y en algunos casos pueden representar distintas obligaciones para los estados. En este sentido, el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla ciertas obligaciones individuales respecto de derechos de personas que pertenecen a minorías, como es el caso de las personas afrodescendientes y afromexicanas.
No obstante, los estados deben adoptar medidas para proteger la identidad de su cultura, en tanto el ejercicio de estos derechos se relaciona con la propia posibilidad de conservar justamente esta cultura. Lo anterior demuestra que los derechos reconocidos en un nivel individual se pueden disfrutar colectivamente. Además, también cabe mencionar que hay algunos derechos individuales que solo pueden ejercerse de forma plena colectivamente. Un ejemplo de estos es el derecho a usar su propia lengua, pues no sería posible si no existiera el derecho de una comunidad a mantener su lengua, lo cual pues evidentemente demuestra la importancia y la forma en la que se complementan ambas dimensiones, la individual y la colectiva. De esta forma, las personas afrodescendientes y afromexicanas pueden ejercer sus derechos a título individual o colectivo, lo cual responde a sus formas de vida. Sobre ello, incluso el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha señalado que en múltiples países viven personas afrodescendientes que se encuentran diseminadas en la población local o en comunidades. Un ejemplo para entender cómo se actualiza la dimensión individual y colectiva se puede ver en el caso Pueblo Saramacca de Suriname, el cual fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este asunto, el Tribunal Interamericano señaló que todo miembro del pueblo Saramacca, el cual, hay que recordar, es un pueblo tribal afrodescendiente, podía tener protección judicial contra violaciones a sus derechos individuales de propiedad y que el fallo que obtuviera podía tener un efecto favorable en toda la comunidad, aunque en sentido jurídico esa persona no representara a la comunidad. Además, el Tribunal Interamericano de forma paralela señaló que este pueblo de forma colectiva gozaba y ejercía también el derecho a usar y gozar de la propiedad de conformidad con sus tradiciones ancestrales y que este derecho de propiedad comunal debía ser ejercido plenamente de forma colectiva, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver cómo conviven ambas dimensiones al momento de proteger un derecho humano, en este caso el derecho a la propiedad. Finalmente, cabe destacar tan solo algunos de los derechos que las personas afrodescendientes y afromexicanas pueden hacer valer, o más bien deben poder hacer valer sin discriminación, ya sea de forma individual o colectiva. Algunos de ellos es justamente este que mencionábamos, a la propiedad, al uso, a la conservación y protección de sus tierras que han ocupado tradicionalmente, así como a sus recursos naturales, también a su identidad cultural y a mantener, salvaguardar y promover su modo de vida, sus formas de organización, cultura, religión. También está el derecho a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural. Y finalmente, a que se les consulte previamente cuando se tomen decisiones que les pueden afectar. Finalmente, pues cabe mencionar que puede observarse la importancia que adquieren las dimensiones individual y colectiva de los derechos de personas afrodescendientes y afromexicanas, por lo que para resolver un caso que involucre a esta población, las personas juzgadoras deben de tener en cuenta estas facetas y la forma en que se proyectan en las distintas realidades de este grupo poblacional cuando tengan un caso concreto enfrente. Eso sería todo de mi parte y con esto concluiríamos el apartado B del protocolo, el cual pues les recuerdo que pueden consultar en el micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos y pues le pasaría la palabra a mi compañero Reinaldo para poder iniciar con el apartado C de este protocolo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y empezaremos ahora con el tercer capítulo del protocolo, cuyo título es Principios y Derechos Generales de la Perspectiva Intercultural en la Impartición de Justicia. Les recuerdo que, como ya les comentó mi compañera Aranza, pueden seguir esta capacitación junto con su protocolo que pueden descargar en nuestro micrositio y que las páginas que van a abarcar este apartado son de la 99 a la 159. Y recordar que esta presentación y la grabación de estas sesiones las tendrán también disponibles ahí para que las puedan consultar después. En este apartado, digamos, lo que se busca son abordar derechos y principios que son fundamentales para poder juzgar con perspectiva intercultural. Y además que sea el título Principios y Derechos, tiene una función de que estos tres elementos pueden entenderse en ambas dimensiones. Como principios que tienen que entenderse de manera transversal al analizar todas las etapas de un proceso que involucra a personas afromexicanas y afrodescendientes, pero también como derechos reconocidos tanto en lo individual para estas personas como ciertos derechos que solamente tienen sentido y se pueden ejercer de manera colectiva, que fue lo que acabamos de ver ahorita al terminar el apartado B.
Entonces, estos tres principios y derechos es igualdad y no discriminación, libre determinación y acceso a la justicia. Van a darse cuenta que hay varios elementos, ejemplos y conceptos que ya se abordaron previamente en el apartado B, sobre todo en el de igualdad y no discriminación, y que posteriormente se van a desarrollar a mayor profundidad en la guía práctica, sobre todo los que tienen que ver con acceso a la justicia. Esta va a ser una introducción para posteriormente ver algunos puntos finos que van a estar presentes en esta exposición, pero que se van a desarrollar más puntualmente a la hora de ver la guía práctica. Entonces, trataré de avanzar lo más rápido posible, no por dejar temas al aire, sino porque habrá varios que eventualmente vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a empezar con el de igualdad y no discriminación. El protocolo maneja primero una definición, ¿no? Una definición en sede jurisdiccional, puntualmente en la Suprema Corte, que menciona que la igualdad debe entenderse que toda persona recibe el mismo trato y goce para el ejercicio de sus derechos, siempre que se encuentre en una situación similar en el grupo en el que está, ¿no? Es decir, lo que busca proteger la igualdad es que no haya distinciones irracionables o no justificables que tengan como efecto que una persona que esté en igualdad de condiciones respecto de su situación, de su colectivo, y que pueda ejercer estos derechos. Ahora, también hay que partir de una anotación previa. No toda distinción es discriminación. Tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que una distinción, siempre que sea razonable y justificada, es válida. Es válida esa distinción. ¿Cuándo se convierte una distinción en discriminatoria? Cuando atente en contra de los derechos humanos y fundamentalmente cuando esté basado en una categoría sospechosa que ustedes ya conocen. Son las que se encuentran en el último párrafo del artículo 1 constitucional y que para efectos de lo que nos interesa en esta capacitación podemos pensar en la raza y la etnicidad. Ahora, dentro de la igualdad y no discriminación, entender a la igualdad y no discriminación como un principio significa verlo como algo que atraviesa o que debe entenderse de manera transversal en todas las etapas de creación, interpretación y aplicación del derecho. Y entonces estas dos últimas facetas son particularmente importantes para el personal jurisdiccional porque significa que en todas las etapas y en todo proceso que involucre a personas y comunidades afromexicanas y afrodescendientes tienen que tomar en consideración las particularidades y las diferencias de estos colectivos para que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Estos conceptos también los vamos a ver más adelante. Ahora, la igualdad como derecho lo podemos entender como estas disposiciones que han reconocido puntualmente el derecho a la igualdad, ¿no? Por ejemplo, el artículo 1 constitucional, el 1.1 de la Convención Americana, pensamos también en otras facetas como el artículo 4 de la Constitución, la igualdad del hombre y la mujer, la igualdad ante la ley en el artículo 24 de la Convención Americana. El punto es que además de ser este principio que ya mencionábamos, hay disposiciones puntuales que lo han reconocido como un derecho y que en el caso de personas y comunidades afromexicanas y afrodescendientes, pues tiene algunas particularidades que vamos a ver adelante. Ahora, se ha identificado que la igualdad puede por lo menos dividirse en o materializarse en tres dimensiones, que es la igualdad formal o de derecho, y cuando veamos este tema puntualmente vamos a ver sus consecuencias, que es la discriminación directa e indirecta, y la aplicación de los test de igualdad en sus diferentes niveles de escrutinio. La igualdad material, en donde el término de acciones positivas juega un papel muy importante, y la igualdad estructural, que tiene que ver, o en el protocolo se maneja una acción fundamental que puede hacer las y los operadores jurídicos que tiene que ver con las medidas transformadoras dentro de las medidas de reparación. Y bueno, empezando ya con el tema de igualdad formal o ante la ley, lo que protege esta dimensión de la igualdad es una protección en contra de distinciones o tratos arbitrarios, ya sea en la creación o aplicación de la ley. Esta es la visión más clásica del concepto de igualdad y, digamos, también se puede subdividir a su vez en dos posiciones, que es la igualdad ante la ley, que se relaciona con que todas las personas que se ubiquen en la misma situación, las normas se les apliquen de manera igualitaria, y la igualdad en la ley. Y esto es una disposición dirigida a los órganos de creación normativa, en el cual lo que se busca es evitar que dentro de una norma se establezcan distinciones legislativas que carezcan de justificación. Ahora bien,
La violación a la igualdad como igualdad formal o de derecho tiene dos consecuencias, que puede ser la discriminación directa y la discriminación indirecta. La discriminación directa uno la puede identificar porque una disposición normativa o la aplicación de una norma se hace una distinción motivada en una categoría sospechosa o con algún motivo que no tenga un sustento constitucional. Esto, como les digo, va tanto en la creación normativa puntualmente, pero también en su aplicación. Y aquí podríamos pensar en un caso que ya había comentado el día de ayer mi compañera Aranza, que es el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas contra República Dominicana. En este caso, en el cual la Corte Interamericana acreditó una situación de discriminación y de racismo estructural en contra de la población haitiana y de ascendencia haitiana en República Dominicana, uno de los varios temas que toca la Corte tiene que ver con la adquisición de la nacionalidad. Y la nacionalidad en República Dominicana estaba condicionada a el estatus migratorio de los padres y las madres al momento de que nacía un niño o una niña. Entonces, ¿cuál era esta distinción? Que si tus padres estaban en una situación migratoria regular, adquirías la nacionalidad, y si no, más bien lo que accedías era un procedimiento de naturalización. ¿Por qué la Corte Interamericana consideró que esto era una violación al principio de igualdad, pensando en una discriminación directa? Porque la distinción atendía al estatus migratorio de sus padres, que es una categoría sospechosa. Es decir, la nacionalidad, frente a dos personas que estaban en una situación equivalente a haber nacido en República Dominicana, estaba condicionada a un criterio notablemente discriminatorio, que es el estatus migratorio, como si el estatus migratorio se heredara del padre a la madre, al niño a la niña, y esto generaba una situación en las cuales unas personas podían acceder a la nacionalidad y otras no. Incrustado además este procedimiento de naturalización en un contexto de perfilamiento racial, de discriminación estructural en contra de la población afrodescendiente, que eran las personas haitianas o dominicanas de ascendencia haitiana. Ahora bien, aquí lo que vemos es una discriminación en desde la aplicación de la norma, ¿no? Y la norma puntualmente ya establecía el criterio discriminatorio basado en estatus migratorio. Ahora, ¿qué pasa cuando una norma está redactada en términos neutros? O sea, que uno ve la norma, cómo está redactada, y aparentemente no hay una distinción textual, puede ser ni aparente, ¿no? Entonces, la norma está redactada en términos neutros y le podría ser aplicada a cualquier persona. Pero normalmente la aplicación de esa norma tiende a tener un efecto que repercute en los derechos, afectándolos, de grupos sociales en particular. Y aquí voy a hacer referencia al caso Acosta Martínez contra Argentina, que también lo comentamos el día de ayer. Brevemente, para quienes no se acuerdan, el señor Delfín Acosta Martínez, un defensor de los derechos de la comunidad afroargentina, fue detenido, supuestamente por haber estado en estado de ebriedad, esto a partir de unos dictámenes policiales, edictos policiales, perdón, que permitían a la policía detener a las personas, en este caso, por estar en estado de ebriedad en la calle. El señor Acosta Martínez sufre una serie de lesiones durante su detención y fallece en el traslado del centro de detención al hospital. ¿Cuál sería el ejemplo aquí de una disposición en principio que parece neutra, pero que tiene efectos que afectan a grupos en particular? Estos edictos policiales. ¿Cómo se puede saber esto? Bueno, distintas visitas de la Organización de Naciones Unidas corroboraron una información que en la sociedad argentina ya se tenía muy presente y que los datos oficiales acreditaban, que era que varias de estas detenciones habían sido realizadas de manera arbitraria o ilícita y que la policía, tanto la Policía Federal como la de Buenos Aires, cometían estas detenciones de manera indiscriminada. Y también había un patrón detectado de racismo estructural en donde la policía lo que hacía era un perfilamiento racial. Y en este sentido, había un número elevado de detenciones en contra de personas afroargentinas o afrodescendientes, que también se agravaba cuando tenían un estado migratorio irregular. Entonces, la situación aquí es una norma que en principio le puede aplicar a todas y todos, pero que en la práctica termina afectando a un grupo muy concreto. Y en esta situación, pues eran las personas afrodescendientes. Ahora bien, ¿qué pasa si ya identificamos o si estamos, si uno como personal jurisdiccional, pues recibe o tiene que estudiar si está en presencia de una discriminación directa o indirecta?
y por una posible vulneración al principio de igualdad de derecho. Vamos a aplicar algo que, me imagino ustedes, utilizan cotidianamente en sus labores jurisdiccionales y que probablemente conozcan mejor que yo, que es el tema de los test, específicamente el test de igualdad y sus 3 niveles de escrutinio. Ahora bien, cuando se alegue una violación al principio de igualdad, o bueno, más bien cuando se alegue una distinción que posiblemente pudiera atentar en contra de este derecho, pues la Suprema Corte ha establecido una modulación en función del tipo de distinción. Por ejemplo, el que a lo mejor ustedes están más familiarizados y familiarizadas es el de escrutinio estricto. Este test se utiliza en aquellos casos en los cuales hay una distinción que está fundada en una categoría sospechosa y que lleva una afectación a derechos fundamentales. Como ya habíamos comentado en algún momento, estas categorías sospechosas, normalmente cuando hay una distinción basada en ellas, hay una presunción de inconstitucionalidad y de discriminación. Entonces, si ustedes están teniendo que analizar una de estas normas, o bueno, si se alega una distinción basada en esta categoría sospechosa, tendrá que realizar este test que consta de 3 pasos, ¿no? Analizar si esta distinción cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, es decir, tiene que tener una finalidad muy fuerte desde el punto de vista constitucional. Número 2, si está estrechamente vinculada con esa finalidad en una relación medios-fines, pero tiene que ser una relación bastante estrecha. Y si cumpliera con estos 2 pasos, analizar si esta es la medida menos restrictiva posible para el cumplimiento de esa finalidad. Después están otros 2 tests, que me parece que el otro que es muy importante, hablando de casos de personas afrodescendientes y afromexicanas, pues es el de escrutinio intermedio. El de escrutinio intermedio nos encontramos con él cuando hay una distinción también basada en categoría sospechosa, pero cuyo efecto es favorecer a un grupo tradicionalmente desfavorecido o en situación de opresión, como puede ser las personas afrodescendientes, afromexicanas, indígenas, etc. En estos casos es necesario demostrar que esta distinción también persigue una finalidad constitucionalmente válida y que sea necesaria para lograr el objetivo que está buscando, ¿no? Este tipo de medidas más bien lo que buscan es establecer una igualación para alcanzar la igualdad material, ¿no? Que va a ser la siguiente dimensión que vamos a ver. Pero en estos casos, como ven, está basada en una categoría sospechosa, pero su finalidad es aumentar el grado de protección de los derechos. Y finalmente el escrutinio ordinario, que es una distinción que no se basa en una categoría sospechosa y que no afecta de manera central los derechos humanos. En esos casos simplemente será suficiente acreditar la existencia de una finalidad constitucionalmente admisible y que hay una relación de fines medios en esta disposición. Y bueno, avanzaremos a la siguiente dimensión de la igualdad, que en este caso es la igualdad material o sustantiva. La igualdad material o sustantiva, digamos, lo que busca es remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales o de cualquier índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o acceder o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas, ¿no? O sea, la igualdad material lo que reconoce es que hay grupos que históricamente han tenido un contexto que les ha afectado en el ejercicio de sus derechos y que ese contexto y esas situaciones que trascienden a las personas pues tienen que ser removidos. Y eso puede ser, entre otras maneras, por la acción de medidas positivas, que es un deber que tienen todas las instituciones del Estado y que la Corte ha señalado que son medidas que pueden ser administrativas, legislativas o de cualquier otra índole, cuya finalidad es precisamente lograr que estos grupos y el resto de la población puedan avanzar en el ejercicio de sus derechos y que esta situación que les impide ejercer sus derechos poco a poco vaya desapareciendo. Ahora, como ya les mencioné, estas medidas tienen que aplicarse en todos los ámbitos de la actividad estatal, pero en sede judicial también han sido analizadas algunas de estas medidas. Por ejemplo, en el amparo directo en revisión 466/2011, ahí la Suprema Corte analizó una disposición de la abrogada Ley de Amparo, que en su artículo 217 señalaba que podían presentarse en cualquier momento las demandas de amparo que tuvieran como efecto la privación de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a un núcleo de población ejidal. En este caso, quienes acudieron a tramitar este amparo
fue una comunidad indígena que también formaba parte de un grupo ejidal, ¿no? Y la Suprema Corte tuvo que analizar esta disposición de la anterior ley de amparo, y ahí realizó un test en el cual determinó que esta disposición sí perseguía una finalidad válida, en el sentido de permitir que pudieran acceder al juicio de amparo en cualquier momento cuando estaban en riesgo sus derechos sobre la propiedad de territorio, y que era proporcional. Y esto es importante porque lo que decía era que si bien sí era una medida que podía afectar o dejar en cierta inseguridad jurídica a un grupo de terceros, había una razón, y esta razón tiene que ver con la igualdad material, que era superar esta grave desventaja histórica en la que se enfrentan las comunidades indígenas, y en este caso las comunidades indígenas que a su vez formaban parte de un núcleo ejidal. Ahora, estas acciones, que también pueden ser tomadas desde los órganos jurisdiccionales, la Suprema Corte ha establecido algunas medidas que pueden ser tomadas en cuenta en sede judicial. Por ejemplo, modular la aplicación de requisitos y condiciones procesales previos al dictado de fondo, maximizar el ejercicio de las garantías de debido proceso y apreciar los hechos, valorar las pruebas y aplicar el derecho tomando en cuenta las condiciones concretas de desventaja. Ahora, aquí vamos a poner un ejemplo que se dio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una contradicción de tesis, en la cual tenía que ver con que en un periodo electoral todos los días y horas son hábiles. Entonces, para la promoción de cualquier recurso o de cualquier demanda, pues se tomaban en cuenta también sábados, domingos y días festivos. Lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral en este caso determinó es que en el caso de comunidades indígenas, que también se puede aplicar por equiparación a comunidades afromexicanas o afrodescendientes, esta regla en la que todos los días eran hábiles tenía que flexibilizarse por dos motivos. Porque para estas comunidades, sábados, domingos y días festivos eran los días en los cuales llevaban a cabo varias de sus actividades culturales y fundamentales para su comunidad, y que no podían, no podía no tomarse en cuenta esto, y por ende se les tenía que permitir esto y no se les podía afectar con la contabilización de plazos en esos días. Y además por otra cuestión, que era la histórica y reconocida situación de desventaja en la que se encontraban. Se encuentran en estas comunidades en muchas ocasiones. Entonces, estos son el tipo de acciones en las cuales desde sede judicial se puede contribuir a la igualdad material. La siguiente dimensión de la igualdad que vamos a ver es la igualdad estructural, y esta tiene que ver también con esta situación de exclusión y de discriminación histórica que termina afectando a muchos grupos, ¿no? Aquí lo único que nos vamos a detener es que desde sede judicial, una de las maneras en las cuales se puede contribuir a la igualdad estructural lo podemos ver desde las medidas de reparación. Y entonces, por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, surgió, bueno, la Corte Interamericana usó uno de sus términos más conocidos, que son estas reparaciones con vocación transformativa. Porque lo que decía es, a ver, tras una reparación a derechos humanos, lo ideal es que la situación regrese como era antes de la violación. Pero en un contexto como en el de Ciudad Juárez a finales de la década de los 90, en el cual existía una discriminación estructural en contra de las mujeres y que terminaba afectando por muchas situaciones el ejercicio de sus derechos, no podíamos regresar a esa situación. Y entonces lo que la Corte Interamericana dijo ahí, las medidas de reparación no pueden, digamos, tener como finalidad regresar a un estado anterior de discriminación estructural, más bien tienen que traducirse en un desmantelamiento de la institucionalización de esta discriminación que termina afectando a estos grupos. Pasaríamos al cuarto tema de este apartado de igualdad y no discriminación, y que tiene que ver con el enfoque diferenciado. Este enfoque, digamos, la implementación de acciones con un enfoque diferenciado tiene la finalidad de equiparar las oportunidades entre determinados grupos de personas y la población en general, pero tomando en cuenta que tienen particularidades y diferencias, y que estas no pueden traducirse en una desventaja de ningún tipo. Por ejemplo, ¿qué sucede en el caso de comunidades afromexicanas y afrodescendientes? Hay particularidades que les impiden ejercer sus derechos de manera igualitaria en relación con otros grupos, y esto lo podemos ver con los apartados que expusieron ayer mi compañero Javier y mi compañera Dairé,
de las desventajas sociodemográficas en las que muchas ocasiones se encuentran y que también tiene que ver con las condiciones económicas, el acceso al empleo, etcétera, ¿no? Este grupo tiene esta particularidad y se tiene que reconocer a la hora de tomar una decisión en sede jurisdiccional, y también las diferencias que tiene este grupo y que son particularidades políticas y culturales. Por ejemplo, el idioma en que hablan, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de Mascogos en Coahuila habla otro idioma además del español, y entonces esto no puede traducirse en una desventaja, o sus distintas cosmovisiones, sus concepciones sobre la propiedad, ¿no? Entonces, estas diferencias tienen que ser valoradas sin que se traduzcan en una dimensión. La siguiente, por favor. Bueno, no, perdón, me faltó un poco el tema en el enfoque diferenciado. Particularmente en lo que tiene que ver con el acceso al territorio, me gustaría mencionar un caso de la Corte Interamericana, que es el caso de la comunidad moihuana contra Surinam, en el cual señaló, por ejemplo, cómo las comunidades afrodescendientes, la relación con su territorio no era solo una cuestión de subsistencia, sino que era el escenario en donde realizaban a cabo sus rituales espirituales que les permitían mantener su religión y cultura. Este es un aspecto en donde el enfoque diferenciado se puede apreciar con respecto a la relación con la tierra y con su propiedad. O sea, al final es una particularidad, es una diferencia de las comunidades afrodescendientes y que tiene que valorarse, y en este caso tenía que valorarse las particularidades de este caso en función de esta relación con su territorio, que no solo era una cuestión de supervivencia, digamos, de su persona en términos materiales, también un aspecto cultural y de toda su comunidad en que era necesario para su subsistencia. Y también en algunos casos, en sede nacional, la Suprema Corte ha reconocido que distintas medidas que se tomaron en el contexto de la pandemia por el COVID-19 tenían que tomar en consideración aspectos de la identidad cultural de estas comunidades respecto a los servicios de salud. Es una cuestión que otras instituciones han reconocido, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay ciertas prácticas en materia de salud que tienen que tener un enfoque intercultural que sea respetuoso con las tradiciones de estas comunidades. Y ahora sí, pasaríamos al último punto del tema de igualdad, que es el de interseccionalidad, que vamos a ver más adelante, entonces no le vamos a dedicar tanto tiempo, pero la interseccionalidad lo que busca es una herramienta que permite ver las concurrencias simultáneas de diversas causas de desigualdad, pero no solamente identificadas, digamos, como una suma de situaciones que pueden provocar discriminación, no, sino cómo esta concurrencia simultánea de factores de desigualdad provoca discriminaciones concretas con impactos que tienden a afectar a grupos muy concretos. Entonces, yo voy a poner aquí un ejemplo de la Suprema Corte, en el cual tenía que ver con el acceso a la educación inclusiva de una niña con discapacidad que además pertenecía a una comunidad indígena mazahua. En este caso, que también puede ser aplicado para comunidades afrodescendientes y afromexicanas, la Suprema Corte dijo que hay ciertos, la Suprema Corte mencionó cómo había una exclusión y segregación geográfica y deserción escolar, rezago, analfabetismo, falta de atención y medidas de accesibilidad para estudiantes con discapacidad, pero además que esto se agravaba cuando estas personas eran poblaciones que vivían en lugares con alto grado de marginación o que eran hablantes de lenguas indígenas. Entonces, si nos damos cuenta aquí, no era solo una situación que afectaba a las y los estudiantes con discapacidad, sino que además se veía reforzada cuando estos estudiantes y estas estudiantes pertenecían a una comunidad indígena. Hasta aquí sería el apartado de igualdad y no discriminación y pasaríamos al de libre determinación, que al igual que el de igualdad y no discriminación podemos partir que tiene una doble dimensión como principio y como derecho. Como principio representa un criterio de optimización interpretativa que conduce a la realización y observancia plena de los derechos de las comunidades afromexicanas y afrodescendientes.
Y en este sentido, al ser un criterio de optimización interpretativo, debe orientar a todas las autoridades, incluidas las jurisdiccionales, a tomarse en cuenta en cualquier acción que pueda afectar a estas comunidades, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta que lo que se busca es una observancia plena de sus derechos a partir también de sus particularidades y desde su dimensión como derecho, ahora sí pensándolo en las comunidades y en las personas que lo integran, implica la facultad de decidir las formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como sus asuntos internos y locales. Esto implica la posibilidad de aplicar sus propios sistemas normativos y de tener un sistema de resolución para los conflictos al interior de la comunidad. Ahora, esto que suena de manera muy amplia, la vamos a ver de manera más específica más adelante. Solamente señalar también que este principio y derecho a la libre determinación tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión interna y una dimensión externa. La dimensión interna, lo que le otorga a estas comunidades es el control sobre el pasado, presente y futuro de su vida y organización como comunidad. Es decir, tienen la facultad de poder autodeterminarse y saber cuál es el futuro que buscan como comunidad al interior de la misma. Y la dimensión externa lo que hace posible es su participación en las dimensiones estatales que les llegan a afectar, que en este caso pensemos en todo el tema de consulta previa. Es decir, la dimensión externa del derecho a la libre determinación implica esta participación por parte de las comunidades cuando hay una decisión que les afecte en el ámbito externo, pero al mismo tiempo, a nivel interno, es, bueno, nosotros tenemos el derecho de elegir hacia dónde vamos y, pues fundamentalmente, nuestra organización. Finalmente, bueno, más bien, ahora sí, pasaríamos a abordar 3 conceptos que tienen una relación estrecha con la libre determinación y empezaríamos con el derecho a la autonomía. El derecho a la autonomía tiene como objetivo que las poblaciones afromexicanas o afrodescendientes puedan tomar decisiones por sí mismas de conformidad con el orden jurídico en relación con su territorio, recursos, organización económica, política, jurídica, educación, salud, cultura. Es decir, que puedan tomar estas decisiones de conformidad con, digamos, lo que la comunidad busca para sí misma. Algunas de las potestades que este derecho a la autonomía da a las comunidades, pues tienen que ver con decidir las formas internas de convivencia, organización socioeconómica, política y cultural, de aplicar sus propios sistemas normativos y sus propios órganos de decisión a partir de sus costumbres, de elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de su gobierno interno, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y contar con representantes en los ayuntamientos con población protegida por el artículo 2 constitucional. Estos conceptos que aquí suenan bastante abstractos los vamos a ver en las otras 2 dimensiones del principio de libre determinación. Solo me gustaría agregar que este derecho a la autonomía implica también un principio que se conoce como principio de maximización, el cual implica que siempre se tiene que salvaguardar y proteger el sistema normativo que rija cada pueblo o comunidad, ¿no? Y este principio de maximización implica 2 situaciones. Uno, que haya una intervención estatal mínima en la solución de sus conflictos, es decir, permitir que en este ejercicio de la autonomía sea la comunidad quien pueda solucionar sus propios conflictos y al mismo tiempo propiciar el grado más alto de protección a estas comunidades. El siguiente punto es el de autogobierno, que vamos a ver es, digamos, la dimensión política del ejercicio de la libre determinación e implica establecer un gobierno propio elegido por sus propias reglas y por las personas que conforman esta colectividad. Ahora, esta dimensión de autogobierno tiene a su vez 4 principios que implica el reconocimiento, el mantenimiento y la defensa de la autonomía de los pueblos para elegir a sus autoridades o representantes bajo sus usos y costumbres, el ejercicio de sus formas propias de gobierno de acuerdo con su sistema interno, sus procedimientos y sus prácticas tradicionales a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales. Como vemos, estos 2
puntos van muy relacionados con este principio también de maximización y mínima intervención. O sea, que las comunidades decidan por ellas mismas cuál va a ser el ejercicio de la elección de sus representantes bajo sus propios criterios. También implica la participación plena en la vida política del Estado y en la participación efectiva en todas las decisiones que les afecten y que sean tomadas por por instituciones estatales, como en este caso, todo el tema que ya conocemos de consulta previa. Ahora, en relación con las comunidades y pueblos afrodescendientes y afromexicanos, si bien no hay un sistema en construcción, por lo cual todavía no se tiene toda la información de cómo se rigen por su autogobierno, dado que muchas veces esto surge por su apenas reciente reconocimiento, el reconocimiento de sus derechos en el artículo 2 constitucional, sí se han detectado que hay ciertos municipios que se auxilian en direcciones o coordinaciones de pueblos negros, que es el término al cual se autoadscriben, así como consejos de personas o adultos mayores con experiencia que normalmente están dentro de estos municipios que se han autodeclarados como municipios afromexicanos o negros. También hay un caso que podemos usar de ejemplificación sobre el autogobierno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con las elecciones municipales de un municipio que se llama Ayutla de los Libres en Guerrero. Y en ese caso, el tribunal reconoció el derecho de las comunidades indígenas a decidir si la elección de sus autoridades municipales si cambiaban de un sistema de partidos políticos a uno regido por su propio sistema normativo interno. Y en este caso, el tribunal no solo reconoció que tenían esta potestad de poder hacer este cambio, sino que no era necesario ninguna adecuación legislativa por el poder legislativo local, pues esto inclusive podría entenderse como contrario a la esencia misma de un sistema de elección por sistema normativo. Entonces, en este caso, pues el tribunal validó esta decisión de esta comunidad. Ahora, el último punto de esta dimensión de libre determinación lo encontramos con la creación de sus sistemas normativos propios y emergentes. Ahora, este reconocimiento de que pueden tener sus propios sistemas normativos, bueno, está previsto en el artículo 169 del convenio el convenio 169 de la OIT, y habla de la posibilidad de los pueblos y comunidades indígenas y tribales para que tengan un marco jurídico propio que no se va a limitar únicamente a la cuestión del autogobierno, ¿no? Es decir, a la elección de sus autoridades, sino que también se relaciona con cómo van a resolver los conflictos en el interior de la comunidad y con otras comunidades. Ahora, esto implica también reconocer que existe, digamos, la vigencia de distintos sistemas normativos al interior de un territorio nacional, ¿no? Por un lado están las disposiciones que surgen de los órganos legislativos de cada estado y que también complementado con las disposiciones internacionales, pero que también hay otro sistema y que se conforma por los usos y costumbres de los distintos pueblos y comunidades. Esta subsistencia de dos sistemas es lo que también se ha reconocido como el pluralismo jurídico. Ahora bien, la Suprema Corte ha señalado que en casos que involucren la normativa interna de comunidades, las personas juzgadoras deben adoptar que en este marco constitucional de derechos humanos hay que adoptar una perspectiva dada esta simultaneidad de sistemas en la cual se fomente el diálogo entre sistemas normativos, que se pugne por la interculturalidad y que garantice el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y de autonomía, sin imponer visiones que atenten en contra de la igualdad entre culturas y la diversidad étnico-racial. Es decir, reconocer la validez y el valor que tienen estos sistemas y que además tiene que garantizar estos tres elementos desde sede jurisdiccional. Ahora, también, dado que los sistemas de comunidades afromexicanas y afrodescendientes tienden a ser recientes, no se tiene tanta documentación, sin embargo ya hay cierta literatura que ha reconocido ciertas prácticas, y por ejemplo están las asambleas al interior de estas comunidades en donde las personas que tienen problemas particularmente con sus propiedades, territorios o territorios de cultivo, se someten a un consejo donde se toma una decisión colectiva, donde normalmente las personas tienden a aceptar
las resoluciones que se toman en estos casos y demuestra la existencia de sistemas normativos y de órganos de decisión basados en sus propios usos y costumbres. Y finalmente vamos a pasar al último punto de este apartado C, que tiene que ver con el acceso a la justicia. Digamos, el derecho al acceso a la justicia, ustedes saben, está reconocido en el artículo 17 constitucional y se ha desprendido también del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, fundamentalmente tiene que ver con lo que ya también mencionamos en libre determinación, aplicado para respetar la autonomía de pueblos y comunidades indígenas y también afromexicanas y afrodescendientes, en las cuales tienen derecho a tener sus propios sistemas normativos para la resolución de sus conflictos internos, que eso ya lo vimos, pero también el derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, que es donde se tiene para que se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Y aquí es donde nos encontramos con las dimensiones externa e interna, una vez más. La dimensión interna tiene que ver con que los conflictos puedan ser resueltos al interior de la comunidad bajo su propio sistema, y la dimensión externa, que pueden acudir a los órganos del Estado. Ahora, vamos a ver de la dimensión externa 4 elementos que posteriormente vamos a ver a mayor profundidad en la guía práctica, y aunque en el protocolo se manejan más ejemplos, voy a centrarme en algunos que me parecieron particularmente relevantes. Dentro de la dimensión externa, que es el acceso a la jurisdicción estatal, podemos encontrar los elementos sustantivos. Y dentro de los elementos sustantivos está la implementación de mecanismos para la validación de sus resoluciones. Hay un caso que a lo mejor ustedes ya conocen, que es el Amparo Directo 6/2018 de la Suprema Corte, y en la cual se estableció que uno de los elementos sustantivos respecto a esta dimensión externa del acceso a la justicia es, uno, el reconocimiento de las comunidades a poder decidir bajo sus propios sistemas de justicia, pero también obtener la validación por parte de los órganos del Estado de sus resoluciones. En este caso, lo que la Suprema Corte validó fue un mecanismo que se cuenta en el estado de Oaxaca, por lo cual una sala indígena valida estas decisiones tomadas al interior de las comunidades. Y bueno, lo que la Corte determinó es que en todos los estados tiene que existir este tipo de mecanismos, que tiene que ser un mecanismo eficiente para lograr que las autoridades estatales reconozcan, convaliden y ejecuten las resoluciones dictadas por las autoridades de las comunidades en el ejercicio de esta jurisdicción especial. Ahora bien, este es uno de los elementos sustantivos. Otro de los aspectos de esta dimensión externa lo encontramos en los criterios procesales. Y también nos vamos a ir a esta dimensión, perdón, a amparo, perdón, el Amparo Directo 6/2018, en donde la Suprema Corte determinó que para determinar si la jurisdicción va a ser conocimiento de la comunidad indígena bajo su propio sistema y con sus propias autoridades, o va a ser por medio de las instituciones del Estado, se tienen que evaluar 4 factores, que es el tipo personal, territorial, objetivo e institucional. No me voy a detener aquí porque lo vamos a ver con mucha profundidad al momento de ver la guía práctica. Solamente es importante tomarlo en cuenta, que la determinación de la jurisdicción va a atender por quiénes son las personas que están involucradas en un caso, si pertenecen a la comunidad, si pertenecen a la población mayoritaria, dónde sucedieron los hechos, si están relacionados con alguna práctica de su cultura. Entonces, se tienen que tomar en cuenta todos estos conceptos para poder determinar a qué jurisdicción es la que va a tener conocimiento de este caso. Y además, otro de los criterios procesales, pues también tiene que ver con la asistencia de personas intérpretes y defensoras que conozcan su idioma y sus costumbres. Los criterios probatorios tienen que ver con la acreditación del contexto y particularidades culturales. Y aquí lo que la Suprema Corte ha destacado sobre todo es el uso de pruebas antropológicas. Fundamentalmente 2 que podemos identificar en distintos amparos. Aquí pongo el ejemplo del Amparo Directo 11/2015,
y ahí habla de la prueba antropológica cultural y la prueba antropológica jurídica. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de pruebas? ¿Cuál es su objetivo? Es que la persona juzgadora se pueda hacer de información que probablemente de otra manera no tendría sobre la comunidad, y que lo que busca es, uno, detectar ciertas conductas culturales, ¿no? Ciertos elementos culturales de la población que pueda estar involucrada en un caso, una población afromexicana o afrodescendiente, y que de otra manera, si no fuera por una prueba antropológica, no podría conocer la persona juzgadora. Y también está la prueba pericial de carácter jurídico antropológico. Aquí ya no es una cuestión, digamos, cultural de ciertas prácticas de estas comunidades, sino del, vamos a llamar, lo jurídico al interior de las comunidades, y que tiene que ser comprender las normas, instituciones, procedimientos, sanciones, y en general todo el sistema de construcción, tanto de sus sistemas normativos como de sus instituciones. Finalmente, un elemento, el cuarto elemento de esta dimensión externa del acceso a la justicia, serían las formas de reparación, y que estas formas de reparación tienen que tener un enfoque culturalmente adecuado. Por poner algunos ejemplos, la Corte Interamericana ha señalado que en muchas ocasiones, cuando una víctima en lo individual forme parte de una comunidad indígena o tribal, las reparaciones que podrían ser, digamos, individuales o que afectan solo a la persona, muchas veces tienen que tener un impacto que afecta a toda la comunidad en su conjunto. También entendiendo que muchas veces este derecho, al ejercerse no solo de manera individual, sino colectiva, termina siendo fundamental, digamos, que se pueda garantizar, que las reparaciones tengan esta dimensión comunitaria para poder entenderla también desde una perspectiva intercultural, ¿no? Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, en un amparo directo, el 46-2018, determinó que en una sentencia se tenía que elaborar en formato de lectura accesible y sencilla, y realizar la traducción de esta sentencia a una lengua de una comunidad indígena para que pudiera ser comprendida por la comunidad, ¿no? Terminaríamos en general todo este apartado C, y particularmente la sección de acceso a la justicia, con la dimensión interna que tiene que ver con el tema de jurisdicción propia. Ahora, ustedes habrán escuchado muchas veces este término de jurisdicción especial, que tiene que ver con esta jurisdicción que impera al interior de los pueblos y comunidades, y la Suprema Corte la ha entendido como la facultad que tienen las autoridades de los pueblos o comunidades para resolver los conflictos en su interior, o de impartir justicia de acuerdo con sus procedimientos, usos y costumbres. Esto quiere decir, no solo esta jurisdicción especial, no solo implica este reconocimiento de que pueden tener, de que se reconocen sus sistemas y sus instituciones, sino que también conforma un derecho de quienes integran esas comunidades a que se les juzgue según los parámetros de su propia cultura. Ahora bien, también esto involucra esta dimensión individual y colectiva. La manera individual es retomar esto último que acabo de mencionar. Yo tengo derecho, yo si formo parte de una comunidad, a ser juzgado de acuerdo con los usos y costumbres de mi comunidad, pero también salvaguardar que esta comunidad tiene el derecho a poder resolver sus propios casos al interior y de mantenerse, digamos, a partir de sus propias instituciones y sistemas normativos. Ahora también, este reconocimiento, digamos, de esta dimensión interna del acceso a la justicia, también tiene una serie de mínimos, ¿no? Es decir, reconociendo en primer lugar que hay una pluralidad de comunidades y pueblos afrodescendientes y afromexicanos, y que no van a tener que no forman un colectivo homogéneo, como ya nos había comentado Aranza. Cada colectividad tiene sus propias particularidades, sus propias decisiones y sus propios sistemas. Aún así existen una serie de mínimos. Por ejemplo, la Suprema Corte ha señalado que en actos de molestia y relacionados con el debido proceso, en todos estos procedimientos tiene que haber una notificación oral o escrita a la persona que esté involucrada en un procedimiento, que tenga el derecho a presentar pruebas, y también que se le hagan saber de la decisión y sus consecuencias de manera oportuna.
Y lo mismo que dentro de esta pluralidad de sistemas también otro de los criterios mínimos es la aplicación del sistema interno cuando se elimine la posibilidad de acceso a la justicia de uno de sus integrantes, ¿no? Entonces, no se puede privar a una persona que forma parte de la comunidad de acceder a los sistemas de justicia al interior de la comunidad, y una práctica o una tradición o disposición que así lo contemplara, pues implicaría su inaplicación. Y por mi parte, al menos en esta sección, sería todo. Muchas gracias por su atención, y lo que sigue ahora, como ya les había comentado a mi compañero Javier, vamos a tener una pausa de 5 minutos y ahorita regresamos para empezar con la guía práctica. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la sesión del día de hoy. La segunda parte de esta sesión está dedicada a la guía para juzgar con perspectiva intercultural, que, digamos, es la parte práctica del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, que está dedicado a personas, pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanas. Es preciso decir de forma previa que esta guía ha sido construida conforme a momentos procesales que se han desagregado en obligaciones iniciales, obligaciones durante todo el trámite y obligaciones para el fondo. Entonces, el día de hoy vamos a abarcar algunas de las obligaciones iniciales, comenzando por la que tiene que ver con el derecho a la autoadscripción. Pero antes de eso, también me gustaría mencionar que la estructura y los criterios que se utilizan a lo largo de toda la guía práctica son criterios que han sido desarrollados de manera previa por la Suprema Corte respecto de personas indígenas. Esto tiene su razón de ser, como ya lo comentábamos en la sesión previa, dado que existe una equiparación normativa en la Constitución que les otorga, disculpen, que les reconoce a las personas afromexicanas y afrodescendientes los mismos derechos que a las personas indígenas. Sin embargo, esto no implica que sean el mismo grupo, sino que tienen sus propias especificidades y habrá que analizar caso por caso, conforme al criterio que se haya elaborado respecto de personas indígenas, cuáles son las particularidades culturales, jurídicas, sociológicas, culturales y económicas de una comunidad o de un pueblo afrodescendiente o afromexicano. Y en este sentido, pues se elaboró la guía partiendo, claro, del criterio elaborado en muchos casos para personas indígenas, pero la guía también incluye muchos ejemplos que contextualizan las realidades de las poblaciones afrodescendientes y afromexicanas. Y en ese sentido, pues es valioso que puedan ir consultando la guía y puedan darse cuenta que no es una simple elaboración sobre el derecho que ha sido desarrollado o los criterios que han sido desarrollados respecto de derechos reconocidos a las poblaciones indígenas, sino que además incluye este enfoque diferenciado del cual ya les hablaba Reinaldo, que consiste básicamente, o aterrizado en la guía, consiste en reconocer sus propias realidades, sus propios contextos y algunos problemas que han sido documentados en distintos documentos. También es importante mencionar la importancia del control de convencionalidad en este caso, puesto que no contamos con criterios nacionales o contamos con muy pocos criterios nacionales que se refieran a estas poblaciones. Y en ese sentido vamos a poder encontrar, por ejemplo, en observaciones del Comité para Eliminar la Discriminación Racial de Naciones Unidas, ciertos pronunciamientos que tienen que ver directamente y que les afectan o que pueden ayudar a darle contenido a determinados derechos de las poblaciones afro en nuestro país. Entonces, será importante que tengamos en cuenta esta obligación de realizar ese control en los casos en los que no tengamos una norma que nos ayude a dar claridad sobre ciertos derechos, pero que sí tengamos desde la sede internacional algún criterio que podamos bajar a nuestras resoluciones nacionales. Y con este preámbulo me gustaría iniciar con la parte de obligaciones iniciales y con la primera, que es hacer efectiva la autoadscripción. Cuando hablamos de juzgar con perspectiva intercultural, pues el primer paso va a ser identificar si en el asunto interviene una persona afrodescendiente o afromexicana. Esa es nuestra primera obligación como personas juzgadoras. Y sobre esto, hay que decir que la Suprema Corte ha reconocido que
En el caso de indígenas, que será aplicable conforme a sus propias particularidades en casos de personas afro, pues la concepción de indígena tiene un origen antropológico y sociológico, pero adquiere un significado jurídico. Y la manera en que adquiere este significado jurídico es a través de un elemento que permite reconocer esta calidad a las personas indígenas, que es la autoadscripción. Y lo mismo va a ocurrir con personas afrodescendientes y afromexicanas. ¿Qué es la autoadscripción? Pues es un concepto que lo que hace es hacer una referencia a la consideración que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo, es decir, a la conciencia de su identidad. Y esto va a desencadenar la protección jurídica específica que está prevista en la Constitución. La conciencia de la identidad es el elemento que está detrás de esta definición o de esta conceptualización de autoadscripción. Y básicamente se desprende de la propia Constitución y del Convenio 169 como un elemento subjetivo que está contenido en su primer artículo. Y tanto la Constitución como el Convenio 169 lo que hacen es establecer a la conciencia de identidad como criterio fundamental para saber quién es indígena, o en este caso, quiénes son parte de un pueblo tribal, que como vimos es una categoría identitaria que abarca a los pueblos y comunidades afrodescendientes y afromexicanos. Además, pues vale la pena mencionar que la conciencia de identidad pues se va a volver entonces el elemento central que va a dar sustento a la autoadscripción. Incluso cuando la persona ni siquiera habita en la comunidad o sea desconocido por las propias autoridades tradicionales de esa comunidad. Precisamente la Corte ha determinado que la identidad no tiene que ser probada. Es decir, la expresión de mi autoadscripción es un derecho constitucional y es un derecho convencional, como vimos, porque deriva del propio 2 constitucional y del convenio 169, y en ese sentido le corresponde a las personas su propia identificación y no le corresponde al Estado determinar quién va a ser una persona afrodescendiente o afromexicana en este caso. Y esto es sumamente importante decirlo y recalcarlo, porque cualquier exigencia probatoria de la autoadscripción, es decir, de la pertenencia a una categoría identitaria, básicamente va a ser un trato discriminatorio. Además, también es pertinente que mencionemos que la autoadscripción se puede dar de forma tanto individual como colectiva. Esto implica que una persona se puede autoadscribir a sí misma como persona afromexicana, o una comunidad entera, un grupo de personas se puede autoadscribir como un colectivo afromexicano. Por ejemplo, en el amparo en revisión 631/2012, lo que sucedió es que varias personas indígenas, en este caso, pero el criterio desarrollado va a ser aplicable también para personas afrodescendientes y afromexicanas. En este caso, varias personas acuden al amparo en contra de la autorización de una construcción de un acueducto. Lo que pasa en este asunto es que el juez de distrito sigue el criterio de autoadscripción como lo hemos descrito, pero la autoridad responsable interpone su recurso de revisión y sostiene que el juez lo que debió de haber hecho era llegarse de ciertas pruebas para que pudiera comprobar que las personas efectivamente eran indígenas. Al final, la Suprema Corte, cuando hace el análisis y el estudio del amparo en revisión, pues lo que hace es determinar que lo importante era realmente la conciencia y la identidad y que no eran necesarias pruebas, puesto que se estaba actualizando el autorreconocimiento como indígenas de estas personas o de esta colectividad. También es pertinente mencionar el amparo directo 77/2012. Este es un amparo que deriva de un proceso penal donde la persona juzgadora lo que hace es omitir que la persona imputada pues era originaria de una zona mixteca, hablaba mixteco y esta persona sí entendía el español. Lo condena posteriormente y ya cuando llega en facultad de atracción a la Suprema Corte, pues la Suprema Corte lo que dice es que la autoadscripción se presenta también cuando la persona pues asume como propios ciertos rasgos sociales o pautas culturales que lo que hacen es caracterizar a los pueblos indígenas, como por ejemplo la lengua, que es un elemento importante, no el único, pero sí es un elemento importante para apreciar respecto a la autoadscripción. Y pues bueno, lo que debió de haber hecho el juez en este caso era tenerle por reconocida la autoadscripción,
y activar las protecciones diferenciadas en los procesos judiciales que se estaban siguiendo en su contra, puesto que había manifestado que era originario de una zona mixteca y era hablante de mixteco. Entonces, para redondear un poco la idea, la autoadscripción es el criterio que va a desencadenar estas protecciones especiales y el criterio determinante para considerar a una persona como afrodescendiente o afromexicana. Particularmente sobre las personas afrodescendientes y afromexicanas, pues es importante considerar que la afrodescendencia, como decíamos en la primera sesión, pues es una categoría muy amplia. Es decir, puede o engloba a todas aquellas personas que tienen un origen común en la diáspora africana, en el comercio de personas esclavizadas y que después derivaron en la construcción de diversas culturas que emergieron y que prevalecieron en los lugares donde se quedaron, ¿no? Pero hay que recordar que también dentro de esta categoría se van a inscribir un montón de construcciones identitarias. Por ejemplo, pueden interactuar personas indígenas y afro dentro de esta categoría. Puede también dar cobertura a las personas negras, a las personas indias negras, puede dar cobertura a las personas morenas, que se autoescriban como morenas, que es una autoidentificación de ciertas regiones, a las personas negras mascogas, a las personas afromestizas, a las personas afroindígenas, jarochas, etcétera, ¿no? Incluso la categoría afromexicana abarca a la categoría afrodescendiente, en virtud de que el reconocimiento constitucional que se encuentra en el apartado C del artículo 2 constitucional, pues lo que hace es decir que no importa la autodenominación que asuman para que se consideren como personas afromexicanas. En síntesis, cualquier categoría es apta para generar el reconocimiento de derechos del 2 constitucional. Por lo tanto, me gustaría dejar clara aquí la idea de que no se van a requerir pruebas para la autoscripción. Lo determinante va a ser el reconocimiento propio que hagan las propias personas o las comunidades, con independencia de la lengua. Y si en un caso no se ha manifestado, esta se puede desprender de alguna manifestación, como ocurrió en este asunto que les comentaba, en el que la persona manifestó que era hablante de lengua mixteca. Ahora, una segunda obligación que me gustaría traer a colación es la de reconocer la autoscripción sin estereotipos. ¿Por qué es importante esta obligación? Porque los estereotipos, cuando influyen en el proceso, lo que hacen es vulnerar el principio de igualdad formal. Y esto es relevante porque las personas juzgadoras tienen el deber de analizar la presencia de estos estereotipos sobre la forma en la que se identifica a las personas, a los pueblos y a las comunidades afrodescendientes, sobre sus roles sociales, sobre las preconcepciones que existen o sobre las caracterizaciones que pesan sobre ellos. Y esto tiene como finalidad última el que seamos capaces de remover estos estereotipos del análisis judicial, ya sea que pesen sobre un aspecto procesal o sobre un aspecto sustantivo. Y como les decía, esta es una obligación que tienen las personas juzgadoras y esta deriva directamente de la garantía de imparcialidad judicial. Esto implica que una persona juzgadora debe de carecer de prejuicios como parte de su subjetividad al momento de realizar una valoración y que sus razonamientos entonces, cuando se basen en estereotipos y en esta subjetividad, digamos, lo que van a hacer es lesionar la garantía de igualdad. Tenemos como estereotipos comunes sobre la autoascripción y que también, digamos, convergen respecto de personas indígenas, pues la apariencia física, el color de piel, la situación socioeconómica, bajos niveles educativos, el lugar de residencia, y estos se suelen usar comúnmente para restarle valor a la conciencia e identidad de la que hablábamos, y con ello lo que sucede es que se les anulan las protecciones específicas que contiene el artículo 2 constitucional. Además, es pertinente destacar este estereotipo que tiene que ver con el lugar donde habitan las personas, que se vincula directamente con la relación que tiene el individuo con la comunidad. La Suprema Corte lo que ha dicho sobre este estereotipo es que el hecho de que una persona no viva en una comunidad no va a anular su identidad y su autoascripción.
¿Por qué? Porque esto implicaría que la persona perdiera su condición, en este caso de indígenas, porque este asunto fue elaborado a partir de un asunto a partir de un caso donde estaban involucradas personas indígenas, y si eso fuera relevante, pues la persona perdería directamente su condición por una cuestión geográfica. Por ejemplo, una persona migrante indígena, o traspolémoslo a las personas afro, una persona migrante afromexicana, por el hecho de que no estuviera en su comunidad, pues perdería los derechos y prerrogativas que están consagrados en el artículo 2 constitucional por el simple hecho de que no viva en la comunidad. Entonces, pues esto lo que generaría al final sería que se llegara a conclusiones a partir de un estereotipo de lo que son y de dónde habitan, ¿no? Es importante mencionar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha retomado un documento de soft law que se llama Principios de Bangalore, y en estos principios lo que se dice para la función judicial es que las personas juzgadoras tienen que ser conscientes de la diversidad social y de las diferencias raciales. Y a partir de esta conciencia, lo que deben de hacer es abstenerse de ser parciales por motivos raciales. Entonces, hay que tener muy claro que los estereotipos no corresponden a la realidad y que la función judicial debe de ser objetiva. Por ejemplo, en el amparo directo en revisión 1624/2008, la Suprema Corte lo que hace es decir, ok, no es válido considerar que solo las personas monolingües, sean indígenas. Este es otro caso indígena, pero que resulta completamente aplicable al caso de personas afrodescendientes y afromexicanas, y que tiene que ver con un estereotipo sobre la lengua. Entonces, la Corte dice, no es válido considerar que solo las personas monolingües van a ser indígenas. Lo que hizo el tribunal colegiado en este caso es actuar influenciado a partir de un estereotipo sobre quiénes pueden o no pueden ser indígenas. ¿Por qué? Porque dijo, es que la persona tiene que hablar forzosamente una lengua indígena. Entonces, con esto lo que hizo fue desconocer la diversidad, y en realidad hay muchas personas que son indígenas o que son afromexicanas, afrodescendientes, o que incluso hay una convergencia de identidades que también hablan español, y es la conciencia de identidad lo que debe primar para reconocerles tal carácter. Además, también me parece relevante mencionar que hay que tener en cuenta esta identidad múltiple e interseccional, como ocurre, y más adelante lo voy a mencionar, con las personas garífonas en Honduras o las propias personas afroindígenas en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Es común que se les nieguen una o ambas identidades. Por ejemplo, en la Costa Chica es común que se les niegue, por ejemplo, un apoyo gubernamental o asistencial por parte del gobierno por no ser indígenas. Es decir, porque la autoridad dice, es que tú no eres indígena, sí eres una persona afro, pero entonces como o escoges una o escoges otra, ¿no? Y pues esto opera directamente en detrimento de los derechos de estas personas que tienen una, digamos, doble identidad, cuando sí hay programas de ayuda social que se otorgan directamente a personas indígenas, ¿no? Para elaborar el protocolo se llevó a cabo un intenso proceso de participación, en el cual se hicieron varias entrevistas a personas afrodescendientes y afromexicanas. Y una cosa que detectamos fue que existe una negación de la autoascripción afromexicana y afrodescendiente por parte de las autoridades. Es decir, una constante fue esos testimonios en los que las personas nos decían, es que nos dicen que no somos negros, o no nos reconocen o no reconocen las autoridades la existencia de la categoría afromexicana, o si la acreditan, nos niegan la indígena, que es justo lo que pasa con estos programas, ¿no? Entonces, pues hay que recordar siempre que las identidades, a propósito de la autoascripción, no son fijas, fluctúan, y además una persona puede que ostente una identidad que no encuadre siempre en una sola categoría. Un caso que ilustra y que es muy importante y que de hecho es un estándar interamericano y que muestra cómo se ha pretendido controvertir una identidad múltiple
es el de Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz contra Honduras. En este caso, lo que hizo Honduras durante la audiencia pública fue señalar que la comunidad garífuna no era un pueblo indígena, no era un pueblo originario. Y entonces sostenía que no tenían derecho a la propiedad ancestral. Ya durante el trámite, o más bien la Comisión Interamericana, lo que sostuvo o lo que respondió a estas alegaciones fue que durante todo el trámite ante la comisión, la comunidad se identificó como indígena. Y esto no fue objetado en su momento por el Estado. Es decir, la comunidad se había ostentado como indígena y además sostuvo la Comisión Interamericana que el hecho de que la comunidad fuera el resultado del sincretismo o de la mezcla de los pueblos originarios de Honduras con las personas que habían llegado esclavizadas durante la época novohispana y que se hubieran mezclado y hubieran creado sus propias culturas y se hubieran arraigado en el territorio, no eliminaba ni el carácter de indígena ni el carácter tribal, puesto que lo que importaba era la autoadscripción que estaban realizando. Al final, lo que dice la Corte Interamericana es que se tenía que dar primacía al criterio o a la importancia de la autoidentificación. Y si bien la Corte Interamericana en este caso no dice es indígena o es tribal, dice es indígena y o tribal, ¿no? Entonces, es un criterio relevante que se puede y se debe de recordar siempre, sobre todo en nuestro país, que tenemos un caso de identidades que convergen y que son múltiples. Ahora bien, también sobre un estereotipo que tiene que ver con la lengua que hablan las personas, es relevante mencionar una resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un juicio de derechos civiles y políticos, que es el 985/2021, donde lo que hace es estudiar a la comunidad de negros mascogos. Y a partir de este, digamos, estudio preliminar, refiere la posibilidad de que esta comunidad, esta tribu, sea multilingüe. Dice, estas personas tienen tradicionalmente un idioma que se llama gula, que deriva del afroseminol, pero hoy en día la mayor parte no lo habla, solo lo utilizan en cánticos. Entonces, esto lo que da cuenta es de la posibilidad de que pues utilicen varios idiomas, no necesariamente uno, incluso de que tengan un idioma que ya está casi en desuso, pero utilicen el español. Lo mismo sucede en la Costa Chica, donde hay variaciones del español por el aislamiento al que han estado sujetas estas comunidades. Y bueno, de ello solo vale la pena, o más bien me gustaría destacar que existen muchas comunidades que van a ser multilingües y pueden incluso hablar de una forma distinta al español, y esto no debe llegar al extremo o no debe llevarnos a descartar su autoascripción por el simple hecho de que hablen español, y mucho menos nos debe llevar a asumir otro estereotipo al momento de valorar la autoascripción, que es el estereotipo de extranjería. Este estereotipo también se le llama exotización. Y pues es muy común escuchar entre las personas en los ámbitos sociales, pues que en México no hay personas negras, o que si las hay, pues son personas que realizan espectáculos o que son personas deportistas. En realidad, pues esto es un producto de la exclusión y de este mito del mestizaje del que hablábamos en la primera sesión. También se dice como que las personas negras que hay en nuestro país son cubanas, son estadounidenses. Y además, pues esto, además de ser discriminatorio y de desconocer su presencia a lo largo de los siglos en nuestro país, puede afectar también otras garantías. Por ejemplo, el libre tránsito, ¿no? Existen casos documentados donde personas, tanto indígenas como afrodescendientes, que habitan cerca de rutas de paso de inmigrantes, son cuestionadas por personal administrativo del Instituto Nacional de Migración. Y esto deriva directamente de la manera en que se les percibe por su fisionomía, por su color de piel, ¿no? En el protocolo pueden encontrar en esta sección de reconocer la autoascripción sin estereotipos un par de ejemplos de testimonios acerca de la percepción
que se le da a las personas o que tienen las autoridades migratorias sobre las personas afrodescendientes y afromexicanas. Y bueno, pueden encontrar además varios ejemplos de cómo se les cuestiona su propia identidad. Entonces, sobre esto me gustaría cerrar la idea y simplemente decir que hay que recordar que la autoadscripción va a operar, que debemos desechar los estereotipos que tienen que ver con la exotización, que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con el lugar, y en su lugar considerar la influencia que tiene o el carácter preponderante que tienen en la conciencia de identidad. Por otra parte, me gustaría hacer alusión a los efectos que va a tener la autoadscripción en el proceso, que pues son efectos bastante evidentes, que me parece que ya los hemos mencionado, pero en síntesis podríamos decir que una vez que la persona se autoadscribe como afrodescendiente o afromexicano, pues van a surgir deberes de protección especial, es decir, va a surgir el deber de respetar y de garantizar los derechos diferenciados que prevé el 2 constitucional. Por ejemplo, la interpretación, ¿no? Además, pues estos derechos se van a tener que garantizar y materializar a partir de las propias diferencias particulares que posean las personas afrodescendientes y afromexicanas, por ejemplo, a partir de sus diferencias políticas, jurídicas, culturales y sociales. Es decir, lo que va a pasar es que una vez que la persona se autoescriba, se va a activar el deber de juzgar con perspectiva intercultural, como lo decíamos al inicio, en cualquier tipo de juicio o procedimiento y en cualquier momento procesal, sin importar que sea un juicio de carácter civil, mercantil, administrativo, un procedimiento penal, sea en primera, segunda o en el amparo. Ahora bien, ¿cómo se tiene que manifestar la autoadscripción? Ese es algo que es importante abordar en esta capacitación. En realidad, la autoadscripción no exige ningún tipo o forma de manifestación. Por ello, lo que se recomienda es que las personas juzgadoras tengan una actitud favorable para darle eficacia a este derecho. Lo que puede suceder es que a veces haya falta de claridad cuando no hay una expresión literal o una expresión formal de la autoadscripción. Por ejemplo, que una persona nos señala que es afroindígena pero habla una lengua, ¿no? Por ejemplo, o que no indica que es originario de cierta localidad, pero a la vez nos damos cuenta que tiene dificultad para hablar el español. O nos damos cuenta al momento de consultar lo que consta en autos, que hay indicios de pertenencia a cierta localidad o que hay indicios de que no comprende ni parcial o totalmente el español, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que si tenemos duda sobre la manifestación de la autoadscripción, inmediatamente hay que hacer 2 cosas. La primera es nombrarle una persona intérprete, y esta persona intérprete debe conocer la lengua y la cultura, y nombrarle una persona defensora cuando deba observarse, en este caso, en los procedimientos penales. Pero esto se hace con la finalidad de evitar que se vaya a vulnerar una serie de derechos en el procedimiento y además es acorde con la obligación de prevenir que está consagrada en el artículo 1 constitucional. Además, una vez que le nombramos a la persona, una persona intérprete que conozca la lengua y cultura, pues lo que tenemos que hacer es hacer una valoración integral para ver si estamos en presencia o no de una persona afro. Por ejemplo, hay casos donde la autoadscripción en lo individual no se expresa. Y para ello podemos considerar, por ejemplo, las constancias que estén en el expediente, podríamos ordenar una prueba pericial antropológica, podríamos analizar ciertos testimonios, en fin, podemos utilizar cualquier otro medio que nos permita acreditar esa pertinencia o que existe, que tiene asentamiento en determinado lugar o arraigo con determinada comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos una facultad amplísima de realizar aquí todas las diligencias que nos permiten contextualizar la realidad de la persona. Y más adelante vamos a hablar de eso. Por ejemplo, en el amparo directo 19/2012, el juez de la causa omite preguntar
si la persona pertenece a un grupo. La persona más adelante le responde que no le quedaban claros sus derechos al momento de decirle cuáles eran sus derechos. En una etapa siguiente manifiesta que no entendía qué significaba contar o no con defensor. En la etapa intermedia, la propia persona solicita un intérprete en lengua mazateca, y lo que sucede es que dice, necesito un intérprete para que me ayude a comprender en un español que está transcrito en la propia sentencia y que se nota que tenía dificultad para expresarse en el idioma. Dice, solicito un intérprete en lengua mazateca por ser indígena. Y después llega el juicio oral, donde al momento de hacerle referencia o hacerle varias preguntas, pues la persona solo movía la cabeza sin saber realmente qué era lo que se le estaba preguntando. Este asunto llega en amparo directo a la Suprema Corte y lo que hace la Suprema Corte es concluir que pues, se debía de haber tenido un intérprete desde el inicio y que era evidente que la persona no estaba entendiendo ni qué estaba sucediendo cuando le designaron una persona defensora, qué estaba sucediendo cuando declaraba. La persona defensora, de hecho, se desistió de varias pruebas en su defensa y ni siquiera comprendía a esta persona. Y, en fin, se debió de haber nombrado este intérprete desde el inicio del procedimiento y por ello concede el juicio de amparo, le concede el amparo para el efecto de reponer el procedimiento penal. Porque al final el juez pudo haber preguntado desde el inicio y nombrado un intérprete y con eso se solucionaba, ¿no? Pero no lo hizo. Entonces la Suprema Corte reconoce esta situación y ordena reponer el procedimiento. Ahora bien, existen criterios que están reflejados en el protocolo para cuando no es expresa la autoadscripción colectiva. En este caso, para personas indígenas, la Corte ha desarrollado ciertos o ha mencionado, sugerido ciertos criterios que pueden servirnos de guía para saber si nos encontramos ante una colectividad que es indígena. Por ejemplo, que posean una estructura social distinta a la de otros sectores sociales, que tengan un sentido de pertenencia a la comunidad, que lleven a cabo ciertas prácticas tradicionales, que lleven a cabo incluso prácticas medicinales. Son una serie de parámetros que la Suprema Corte sugiere. Y para el caso de las personas afro, dentro de la investigación que se realiza en el protocolo, se hacen una serie de sugerencias que nos ayudan a identificar si nos encontramos frente a una comunidad afrodescendiente o afromexicana. Por ejemplo, que la comunidad provenga de un lugar donde hay una presencia histórica que está documentada en ciertas zonas. Que existan ciertos movimientos sociales o políticos de reivindicación de sus derechos, que las familias que habitan en esa comunidad se autoescriban como tales, o que incluso las comunidades aledañas o ciertas instituciones les reconozcan como población afro. Al final, estos criterios son solo una guía, habrá que hacer una investigación del contexto para poder determinarlo, pero lo que sí es sumamente relevante destacar es que esta identificación, tanto en lo individual como en lo colectivo, no se puede hacer a partir de la apariencia física. ¿Por qué? Pues por como vimos en la sesión anterior, puede existir un riesgo de prácticas discriminatorias, puede existir un riesgo de que seamos las propias personas juzgadoras las que estamos asignando la identidad a las personas. Es decir, hay un peligro de racializarles que debemos tener siempre presente. Entonces, las personas juzgadoras deben de tener una posición, digamos, de apertura o de flexibilidad en el análisis y considerar también que cuando se trata de comunidades afrodescendientes y afromexicanas y no se ha expresado de manera literal esta autoadscripción colectiva, debemos tener en cuenta lo que mencionaba mi compañero Reinaldo hace unos momentos, que es el carácter emergente de ciertas comunidades. Esto implica que hay algunas comunidades cuyas formas organizativas se encuentran aún en consolidación, aunque sí puede haber ciertas formas o ciertas comunidades que sí cuentan con una organización consolidada, como por ejemplo ocurre en la Costa Chica,
Lo cierto es que no hay que partir de la premisa de que como no tienen una estructura consolidada, comunitaria, que esté bien definida, pues no va a ser posible reconocerles tal carácter. Esto, insisto, hay que tener una posición un poco más flexible y considerar que este carácter emergente puede precisamente derivar de una reciente organización, derivado, por ejemplo, de la reciente reforma del 2019. Ahora bien, me gustaría mencionar que existe una relación entre la identidad individual y colectiva. De entrada, pues, en principio, el hecho de que exista una identidad individual implicará, digamos, naturalmente, que existe una relación con una colectividad. Sin embargo, en el caso de personas afro, como les comento, pues esta identidad colectiva ha sido documentada, al menos muy poco, incipientemente. Y esto se debe pues precisamente a la invisibilización y a la falta de reconocimiento en la que estaban sumidas. Y además, pues hay que recordar que pues tienen estas formas organizativas emergentes que acabo de mencionar. Por lo tanto, el hecho de que no haya un estudio o de que no haya datos que permitan corroborar que tienen esta organización colectiva, va a implicar que tengamos esta postura flexible y que nos veamos en la necesidad de acopiar información caso por caso y de que conozcamos las especificidades de cada persona, de cada pueblo, de cada comunidad. En el caso de la autodescripción individual y puede ocurrir, por ejemplo, la comunidad no reconozca a la persona como parte de la comunidad. Y esto es muy importante también mencionarlo. Ya había hecho yo una primera referencia a esto, pero el hecho de que la comunidad no reconozca a una persona como parte de esa comunidad, pero al mismo tiempo la persona se autoescriba como afro o como indígena, no le va a quitar sus derechos en lo individual. Esto es importante porque si una persona se autorreconoce como persona afromexicana y la comunidad no lo reconoce como tal, esto no implica que, por ejemplo, no va a tener acceso a la interpretación, ¿no? O a la legislación procesal, a las garantías procesales específicas que prevé el documental constitucional. Esto es muy importante. Así, me gustaría también decir que el hecho de que esto suceda no implica que el reconocimiento de la autoadscripción individual implique es la pertenencia a esa comunidad, ¿no? Es decir, por un lado, no se le van a restar sus derechos y por otro, serán las mismas comunidades las que van a determinar quiénes integran y qué elementos identifican a las personas que las integran. No es la persona cuando se autoascribe a esa comunidad, sino la propia comunidad. Tampoco es el Estado, tampoco somos las personas juzgadoras quienes vamos a decir, ah, tú te autoescribes de esta comunidad, entonces tú eres de esta comunidad. No, es la comunidad la que lo tiene que hacer. En síntesis, si alguien se ostenta como integrante de una comunidad, se le deben reconocer los derechos que le corresponden. No obstante, esto no equivale a una declaración por parte del órgano jurisdiccional de que realmente pertenece a esa comunidad. Recordemos que hay derechos que se ejercen en lo individual y en lo colectivo, por ejemplo, el territorio, ¿no? Y esto, digamos, se puede ver materializado en un ejemplo, que es el amparo en revisión 1041/2019. En este amparo lo que hace la Suprema Corte es decir que era la propia comunidad la que determinaba quién o qué características poseían sus integrantes y no la persona, ¿no? La persona juzgadora no era quien iba a decir cuáles eran las características de la comunidad y no le iba a otorgar, digamos, un reconocimiento de pertenencia a esta persona. Sin embargo, sí debía de reconocerle legitimidad para acudir al amparo como una persona indígena. Entonces, en síntesis, pues se deben de reconocer los derechos que están consagrados en el artículo 2 constitucional, pero el hecho de que se les reconozcan no implica que las personas juzgadoras van a poder decidir quiénes forman parte de una comunidad o quién no forma parte de esa comunidad. Y finalmente, para cerrar el tema de la autoscripción, me gustaría referirme a cuál es el momento procesal para que se reconozca la autoscripción.
A veces es cierto que las personas indígenas, que las personas afrodescendientes o que las personas afromexicanas pueden llegar a omitir su autoscripción y manifestarla ya avanzada la secuela procesal, o simplemente pues no hay indicios de que lo era y las personas juzgadoras se dan cuenta que sí lo es, ¿no? Estos casos pues son comunes y obedecen principalmente a la percepción de rechazo social hacia las personas que existe digamos, por la colectividad general. Y esto tiene sustento en razones étnico-raciales. Es importante aquí decir que lejos de que estas personas no se autoescriban con la intención de buscar un privilegio a través de su autoascripción tardía, en realidad es el racismo lo que produce una carga negativa sobre sus identidades y que hace que la vivan justo como algo peyorativo y no como un privilegio. Es decir, muchas veces las propias personas se abstienen de decir cuál es su identidad por el miedo que tienen a que opere en su detrimento, ¿no? En el proceso participativo que se realizó para hacer el protocolo, constatamos que pues, las categorías de afromexicana, afrodescendiente, de persona negra, pues se usan peyorativamente y a partir de estereotipos que lo relacionan con que finalmente terminan en prácticas discriminatorias. Además de que hay que recordar que las personas afromexicanas forman parte de este colectivo a los cuales se les respeta en menor medida sus derechos. De manera que no existe un momento en el que se deba presentar la autoscripción. Se puede presentar en cualquier momento, no hay una restricción temporal, sino que puede ser en cualquier etapa del procedimiento. Y el hecho de que se manifieste de forma tardía no va a justificar la supresión de derechos de forma definitiva. También creo que es importante mencionar que el hecho de que se presente de forma tardía y de que esto pueda representar un eventual abuso de este derecho, no es una razón válida, y esto así lo ha dicho la Suprema Corte, no es una razón válida para negar o no reconocer los derechos. La Suprema Corte ha dicho que estos riesgos van a quedar a salvo con una apreciación sencilla que haga la persona juzgadora. Por ejemplo, si una persona se autoescribe afrodescendiente o afroindígena y solicita un intérprete en cierta lengua y después nos damos cuenta que no la sabe hablar, pues bueno, ya con eso tenemos una salvaguarda para poder decir, ok, esta persona abusó de este derecho, aunque no se debe partir de esta preconcepción de que se abusa de estos derechos. Sobre la exigencia de hacerla efectiva en cualquier momento, la Suprema Corte en el amparo directo en revisión 5465/2014, lo que constató es que se había condenado a una persona y en el juicio de amparo, hasta el juicio de amparo, había alegado ser descendiente de indígenas mazatecos y originario de cierta comunidad que conservaba sus propias instituciones y su propio régimen. Al final, el tribunal colegiado, antes de que el asunto llegara a la Corte, lo que había dicho es que se debía de haber realizado la autoscripción desde una etapa más temprana, en particular desde la primera instancia, y que esto pues hacía que no se pudiera considerar su autoscripción en esta etapa, ¿no? Al final, la Suprema Corte lo que dice es que el hecho de que se autoascribiera de forma tardía no provocaba que perdiera los derechos del 2 constitucional, de forma que era incorrecta el análisis que había realizado el tribunal colegiado respecto de la pertinencia étnica o de valorar la pertinencia étnica del inculpado en el amparo directo. Para cerrar esta parte de la autoscripción, me gustaría simplemente mencionar que, en conclusión, lo primero que debemos tener en cuenta es que para acreditar la identidad, el criterio determinante es la conciencia de identidad, que da contenido al concepto de autoscripción. Segundo, que una vez que la persona se autoidentifica, activa el reconocimiento de derechos que están en el artículo 2 constitucional. Tercero, que los estereotipos no deberían y no deben afectar el reconocimiento, sino que se deben desestimar. Cuarto, que no hay una forma específica para manifestar esa autoadscripción. Puede ser expresa o puede haber ciertos indicios que nos lleven a asumirla. Y 5, en casos muy específicos podríamos llegar a hacer ciertos cuestionamientos
con la finalidad de reconocer derechos, ojo, no con la finalidad de desestimarlos. Y finalmente, los derechos individuales no van a depender del reconocimiento de que formen parte de una comunidad. Hasta aquí dejaría yo esta parte de la autodescripción y devolvería la palabra a mi compañero Reinaldo, no sin reiterarle que pueden hacer las preguntas que deseen en el apartado de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ahora bien, dentro de, perdón, de este apartado de obligaciones iniciales, vamos a abordar el cuarto punto, que es analizar el contexto objetivo y subjetivo. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, la Suprema Corte ha establecido que las personas juzgadoras deben estudiar el contexto en el que ocurren los hechos de los asuntos que conocen para identificar situaciones de discriminación, violencia o desigualdad. Que como ustedes entenderán, pues es algo fundamental en casos que involucran a personas y comunidades afrodescendientes o afromexicanas, dado el contexto que ya hemos abordado de discriminación, de desigualdad y de opresión. Este contexto se puede ver o se puede manifestar en dos niveles, ¿no? Un contexto objetivo y un contexto subjetivo. El contexto objetivo es el escenario generalizado que enfrentan ciertos grupos sociales, el cual en ocasiones se manifiesta a través de un entorno sistemático o de opresión. Esto quiere decir, digamos, el contexto general en el cual se encuentran, digamos, inmersos las personas que pertenecen a estas comunidades y en particular estos grupos. Y el otro nivel es el nivel subjetivo, ¿no? Del contexto subjetivo, el cual se conoce a través del ámbito particular, es decir, o de la situación concreta que coloca a esta persona que pertenece en este grupo en una situación de vulnerabilidad y que la coloca en posibilidad de ser agredida o victimizada. Es decir, que es atender a la situación específica de esta persona cuyo contexto ya lo conocimos en el contexto objetivo y cómo ese contexto se va a involucrar en su situación particular a través del contexto subjetivo. Ahora, como ya se puede intuir, primero hay que identificar el contexto objetivo y posteriormente el subjetivo al momento de estudiar un caso. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, bueno, ¿cómo voy a conocer este contexto? Si recuerdan, casi toda la información que vimos en el apartado A y B puede servir a las personas juzgadoras para construir este contexto en el cual se encuentran las personas afromexicanas o afrodescendientes, ¿no? Y que tiene que ver con un contexto de discriminación estructural, de desigualdad estructural, de un déficit en el ejercicio de sus derechos y que muchas veces va a estar asociado a esta acumulación histórica de ventajas y desventajas, ¿no? Que ya vimos en el apartado anterior y que beneficia a unos grupos y perjudica a otros. Y que esto pues se traduce también en la presencia de racismo y de discriminación que enfrentan estas poblaciones, y si hiciéramos también un análisis interseccional, pues también tendríamos que hacernos de la información de otros grupos que van a estar atravesados en un caso concreto y que generan una situación particular de discriminación, pero también generan un contexto particular. Este es el contexto objetivo al cual hace referencia el protocolo. Ahora, dentro de este contexto objetivo también podríamos encontrar aspectos que van a repercutir en el acceso a la justicia de las personas y comunidades afrodescendientes y afromexicanas. Por ejemplo, la lejanía de las instituciones de justicia, la excesiva judicialización de los conflictos, la inaccesibilidad lingüística, como los ejemplos que ya nos comentó hace rato Javier, el trato discriminatorio al que se enfrentan cuando están en contacto con estas instituciones y que son aspectos que tendrán que valorar las personas juzgadoras a la hora de analizar un caso concreto. ¿Cuál es el caso concreto? Bueno, este caso del cual ya se conoció el contexto objetivo y cómo está repercutiendo en el caso concreto que están conociendo. Es decir, cómo este contexto va a afectar a la persona en lo particular y cómo se traduce en una afectación al ejercicio de sus derechos. No me quiero extender mucho más, solamente a manera de ejemplificar cómo podemos analizar estos contextos,
Imagino que están familiarizados y familiarizadas con la lectura de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí ya hemos mencionado muchísimas. Solo por señalar una vez más el caso Acosta Martínez, pero lo retomo porque lo vimos también hace rato en el tema de igualdad y no discriminación, lo podemos ver de manera muy concreta. Si uno ve la sentencia de la Corte tal cual, empieza analizando el contexto. Y en esta construcción del contexto lo que hace es observar dos situaciones. Uno, la situación de discriminación racial que enfrentan las personas afrodescendientes en Argentina, y posteriormente el contexto de violencia policial y la utilización de perfiles raciales, ¿no? Con estos dos elementos, la Corte construyó un contexto en el que determinó, bueno, en el momento de los hechos pues, continúa una situación de racismo estructural. Ahí está el contexto objetivo. Y ahora, al momento de analizar el caso concreto de la señora Acosta Martínez, textualmente la Corte Interamericana dice, a la hora de analizar las motivaciones del arresto y privación de la libertad del señor Acosta Martínez, se debe tomar en cuenta el contexto de discriminación racial y persecución policial que vivían las personas afrodescendientes en Argentina. Y que entonces, en el caso concreto, la justificación de la detención por el supuesto estado de ebriedad, utilizando esta normativa tan amplia que ya les había comentado, que eran los edictos policiales, este contexto y esta práctica de la policía lo que en realidad es que encubrió la utilización de un perfil racial como motivo de su detención, y por consiguiente se puede acreditar una detención arbitraria. Me parece que este es un ejemplo que ejemplifica muy bien cómo a partir de un contexto objetivo y general se tiene que analizar el impacto que tiene para estas personas una vez analizando el contexto subjetivo del caso concreto, que ustedes cuando conozcan un caso que involucre a comunidades afrodescendientes y afromexicanas, pues tendrán que tomar en consideración. Y entonces pasaríamos ya a la sección de preguntas y respuestas, y le cedería la palabra a mi compañero Javier. Sin otra cosa que agotar el día de hoy, les damos las gracias y pues esperamos que haya sido de su agrado esta parte de la capacitación. Muchas gracias y hasta mañana.